Quiero contarles una I historia want to share with you a story que ha vivido en mi corazón that has lived in my heart por mucho tiempo. for a long time. Pero yo quiero pedirte algo. But I want to ask you something. Hagamos un compromiso. Let's make a commitment, Tú y yo. you and I. Yo voy a ir lo más rápido que pueda, I'm going to go as fast as I can porque quiero que tengamos un tiempo because I want us to have a para time poder orar. to pray. Y si hay chicos que están enfermos, If there's people that are sick, pedir a Dios que sane. ¿Cuántos ask creen God que to Dios heal. sana? How do you believe that God Y heals? si hay chicos que tienen ataduras, There's people that have bondages. pedir a Dios que quiebre cadenas. Ask God to break chains. ¿Cuántos creen en un Dios poderoso? How do you believe in a Yo powerful creo en un God? Dios poderoso. I believe in a Así que powerful hagamos God. un compromiso. So let's make a commitment. Voy a contarte la I'm historia. going to tell you the story. Quiero que estés I conectado, want you to be connected. que tengas tus 5 sentidos That you have your 5 senses. aquí en lo que voy a decir. Hearing what I'm going to say. Y esta historia And this story, es una historia muy conocida. it's a known story. Quiero que vayas a la I Biblia, want you to go to the Bible. a Éxodo capítulo 3. Exodus 3. Éxodo capítulo 3. Exodus 3. Solamente quiero leer un par de I versículos, just want to read a couple verses. pero quiero que estos versículos But I want that these verses sean el conductor be the conductor de toda esta historia. of all this story. Éxodo capítulo 3. Exodus 3, Voy a leer el versículo 3 verse 3 y el versículo 4. and the verse 4. Dice así la palabra del Señor. The Bible says this. Entonces Moisés dijo: me acercaré para mirar, me acercaré para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Me encanta la versión Reina Valera I like this other version. y hace algo muy específico. It does something very specific. La versión Reina Valera dice: ¿por qué razón? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Voy a volver a leer versículo 3. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Esta historia es una historia impactante y es una historia de procesos, una historia de cambios, una historia de retos, una historia tan apasionada This is a powerful story, a story of challenges, a story that's really passionate. que tiene que conmover nuestros corazones, It has to move our hearts. tiene que movernos, It has to move our hacernos pasar to pass de estar something quietos from being still a querer más de Dios. to want more from God. Así que, ¿quién era Moisés? So who was Moses? La mayoría de nosotros sabe esto. Most of us know this. Moisés Moses, en este momento in this moment, estaba en el desierto, was in the desert. pero antes de estar en el desierto, But before being in the desert, Moisés fue un príncipe. Moses was a prince. Di conmigo: Moisés Say Moses fue un príncipe. was a prince. Algo interesante ocurre con la vida de Moisés, Something interesting happens with the life of Moses. que a pesar de que Moisés no era egipcio, That even though he wasn't Egyptian, se educó como un egipcio, he was educated like an Egyptian. comía como un He egipcio, ate like an Egyptian. vestía como un He egipcio dressed like an Egyptian. y fue educado And he was educated en la cultura de Egipto. in the Egyptian culture. Y es muy interesante esto, And it's very interesting this. porque Moisés siempre supo Because Moses always knew que aunque vestía como Egipto, that even though he dressed like an Egyptian, comía lo que comían en he Egipto ate what they ate in Egypt. y era un príncipe de Egipto, And he was a prince of Egypt. Moisés siempre supo Moses always knew que él no era un egipcio, that he wasn't an Egyptian. que él era un hijo de That Dios, he was a child of que él God. era un hijo del Rey de Reyes y el Señor de That señores. he was a child of Y the King esto of es Kings. algo interesante en And su this is corazón. something interesting in his heart. Llegó un momento, There was a moment, según la carta a los hebreos, the letter of Hebrews, que dice: that says, y Moisés hecho ya grande, and Moses, yeah, already older, ya adulto, already an adult, rehusó. reused. ¿En qué punto Moisés In what moment did Moses rehúsa reuse a llamarse hijo de la hija del faraón? to call himself child and a daughter of the Pharaoh? Hubo un momento There was a moment donde Moisés sale when Moses goes y ve and he sees que un egipcio that an Egyptian está hiriendo was hurt, a uno de sus hermanos hebreos. hurting one of his Hebrew brothers. En este momento, In this moment, Moisés se enoja Moses gets mad y se lanza sobre el egipcio and he goes over the Egyptian y lo mata. and he kills him. Di conmigo: Say, Moisés Moses
fue un asesino. was a murderer. Dilo otra vez, Moisés Say Moses fue un asesino. was a murderer. En este momento In this moment, es donde la carta a los hebreos dice it's when the letter of Hebrews says que se rehusó that he renounced a llamarse hijo de la hija del faraón. to call him a child of Pharaoh. Mira lo siguiente, Look at the next thing. métete en la escena del crimen. Put yourself in the crime scene. Moisés, Moses, el príncipe de Egipto, the prince of Egypt, con un cuchillo en la mano, with a knife in hand, con sangre, with blood, en la escena del in crimen. the crime scene. Él pudo haber hecho dos cosas. He could have done two things. Él era nieto del faraón. He was a grandchild of Pharaoh. Él pudo haber hecho lo He siguiente: could have done the next thing. llevar oro, Taken gold, plata silver, y pagar a la gente and pay the people que vio el asesinato, that had seen the murder, que lo vio cometer un asesinato. that had seen him murder someone. Él pudo llamar a su abuelo, He could have called his grandfather, el gran faraón de Egipto, the Pharaoh of Egypt, el hombre más poderoso sobre la faz de la the tierra, most powerful man on earth, y le pudo decir: and he could have told him, abuelo, Grandpa, haz algo, do something, lo que sea, whatever it is, para que yo no sea culpable de esto. so that I'm not guilty of this. Pero la carta de Hebreos dice But the letter of Hebrews says que él se rehusó. that he renounced. ¿Sabes lo que significa la palabra rehusarse? You know what this word means? Esta palabra proviene del griego I mean, it comes from Greek. y significa, escucha esto, And it says, escucha esto, listen to this. romper Break contratos, contracts. romper Break compromisos. compromises. Así que Moisés hace algo. Moses does something. Él está en la escena del crimen He's in the crime scene, y él decide and he decides en ese momento in that moment romper su lazo con Egipto. to break his bond with Él Egypt. decide He decides en ese momento in that moment romper lo que lo conectaba con to Egipto. break what had connected him to Egypt. Y él sabía And he knew que al romper con Egipto that to break with Egypt, ya no iba a comer como he egipcio, wasn't going to eat like an ya Egyptian. no iba a vestir como He egipcio, wasn't going to dress like an ya Egyptian. no iba a tener lo que tenía en Egipto, He wasn't going to have what he had in pero él Egypt. sabía But he knew que había un propósito glorioso con él. that there was a glorious purpose Él with him. sabía He knew que Dios estaba con él. that God was with him. Este es un tiempo This is a time donde nosotros where we tenemos que tener la valentía, have to have the bravery. tenemos que tener el coraje We have to have the courage de romper los compromisos to break commitment con Egipto, with Egypt, con aquellas cosas que te atan al mundo, those things that bond you to the world. porque Dios, Because God escucha esto atentamente, Listen to this. Dios God tiene grandes planes, has great plans, grandes propósitos great purposes para tu vida. for your life. ¿Alguien lo cree? Someone Si believe alguien it. lo cree, diga amén, diga you lo believe creo. it, say amen. Así que Moisés el príncipe huye al desierto. Moses the prince leaves to the desert. ¿Cuánto tiempo pasa Moisés en el desierto? How much time does Moses spend in the desert? 40 años. 40 years. ¿Sabes una cosa? You know one thing. En el desierto Moisés aprende In the desert, Moses learns a ser un esposo. to be a husband. En el desierto Moisés aprende In the desert, Moses a learns ser un padre. how to be a father. En el desierto Moisés aprende In the desert, Moses learns a ser un trabajador. how to be a worker. Y sabes una cosa, And you know one thing. llegó un punto There was a point donde el desierto where the desert se convirtió en su hábitat natural. had become his natural habitat. El estilo de vida de Moisés The lifestyle of Moses ahora estaba adaptado al desierto. now was adapted to a desert. Muy lejos había quedado, He had been so far away. muy atrás había quedado. He had been so far away. Esos deseos de Moisés Those desires of de Moses ser un cambio en su pueblo, to make a change in his people. ahora Now él habitaba en el desierto. he abided in the desert. Y muchos años habían pasado. And so many years had passed by. En el desierto Moisés aprendió muchas In the cosas. desert, Moses learned many things. Pero también But he also, en el desierto in Moisés the desert, Moses, se acomodó a su estilo de vida. he adjusted to his lifestyle. Es algo interesante It's something interesting. porque muchos de nosotros Because so many of us, en este tiempo in this time, hemos pasado por un desierto. we've gone through a desert. Y a veces los desiertos son prolongados. And sometimes the deserts are El prolonged. desierto pueden significar muchas cosas en tu vida. They can signify so many things in your life. El desierto puede ser una crisis. Desert can be a crisis. El desierto puede ser un pecado. It can be a sin. El desierto puede ser una situación familiar. Desert could be a family situation. El desierto puede ser una decepción amorosa. The desert could be a heartbreak. Hay múltiples There's interpretaciones so many interpretations para el desierto en tu vida. for the desert in your life. Y sabes una cosa, And you know one thing? yo he visto I've jóvenes seen young people con grandes llamados de Dios with great callings of God que saben que nacieron para brillar, that they know they've been born to shine, pero han habitado tanto tiempo en el desierto but they've abided so much time in que the se desert, olvidaron but they've forgotten de la voluntad de Dios para sus vidas. about the will of God for their lives. Se olvidaron They forgot de que Dios un día that God one day
les llamó had called them para ser sal y luz de esta to be tierra. the salt of the earth. Me encanta la palabra que daba Josué ayer, I like the word that Josué said hablando de yesterday, que la gloria de Jehová ha venido. talking about the glory of God, how the Y glory of God sabes comes. algo interesante en esto, And you know something interesting in this? y es que una vez que eres hijo de Dios, That once you're a child of God, quiero preguntar, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? I want to ask how many children Digan of un God fuerte are there. amén, Say griten, amen. aplaudan, haga algo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Si eres hijo de Dios, If you're a child of God, la gloria de Dios the glory of God nunca se va a apartar de ti. will never leave you. Siempre te va a seguir. It's always going to follow A you. donde quiera que vayas, Wherever you go. a donde quiera que te dirijas, Wherever you go. en los más profundos desiertos, In the most profound en las deserts, más densas in the obscuridades, most dense darkness, ahí la presencia de Dios te va a perseguir. there the presence of God will pursue you. Habían pasado 40 años 40 years had passed. y Moisés And Moses ahora era esposo, now was a husband. era padre, He was a father. era un buen He trabajador. was a good worker. Se había adaptado al desierto. He had adapted to the desert. Sus sueños habían quedado muy atrás. His dreams had been so far away. Pero un día But one day, todo eso cambia. all of that changed. Un día One day, su historia se quiebra. his story broke. Un día One day, sus planes de vida his plans of life son sacudidos were shaken por la presencia de Dios. by the presence of God. Quiero hacer una pregunta. I want to ask a question. ¿Alguien aquí Is there someone here está dispuesto that is willing a que sus planes that for their plans sean sacudidos por Dios? to be shaken by God? No, entonces no sé qué estoy haciendo aquí. I don't know what I'm doing here then. Que voy a volver a preguntar. ¿Hay alguien aquí que esté dispuesto Is there someone here that's willing a que sus planes for their plans sean sacudidos, to be shaken, sean movidos shade molded por la presencia de by the Dios? presence of God? Ok, ahora sí estoy en el lugar correcto. Now I'm in the right place. Mira esto, porque llegó un punto Look at this, because there was a point donde la vida de Moisés cambia. where the life of Yo Moses pedí a los changed. chicos que me prestaran lo más parecido a un bastón. Y sabes una cosa, You see one thing, Moisés, Moses, la rutina de su vida the routine of era his life levantarse de mañana, was to get up in the darle morning, un beso a su esposa, give his wife a kiss, comer el desayuno eat breakfast, y después and later Moisés, Moses dice la Biblia, says que era un pastor that he was a pastor, y shepherd, él se dedicaba and he dedicated a himself llevar a las ovejas to take care of the sheep, a pastar, a comer. to eat. Pero esa mañana But in that morning, todo cambia everything changed en la vida de Moisés. in the life of Moses. Ve conmigo al versículo número 1 Go to verse del 1 capítulo 3 de Éxodo. of Exodus 3. Dice el versículo 1: Moisés apacentaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Y mira, esto es bien interesante, porque dice: condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto. Mira esto. Listen to this. Todos los pastores All of the shepherds de ese pueblito of that town llamado Madián, called Midian, di conmigo, say Madián. Midian. Todos los pastores All of the shepherds que se dedicaban a esto that were dedicated to en this Madián in Midian, sabían they knew que el lugar para llevar a las that ovejas the place to take the sheep no era el occidente, wasn't the no, wilderness. no era el occidente, era el oriente. It was the other place. Bueno, vamos a decir norte y sur para no hacer North sufrir a and south. Sarai. Ellos sabían They knew que el lugar de llevar a las ovejas that the place to take the sheep para comer to eat no era el norte, was not north, era el sur. was south. ¿Ok? Okay? Así que todos los pastores de Madián, So all the shepherds of Midian, todas las mañanas, every morning, llevaban a sus ovejas they would take their sheep al norte to the north a comer, to eat, a pastar. to be. Pero esa But that mañana morning, algo en el corazón de Moisés cambió. something in the heart of Moses changed. No sabemos por qué. We don't know why. Más adelante lo descubriremos. We'll find it out later. Pero esa But mañana that morning, Moisés dijo: Moses said, yo no voy al norte hoy. I'm not going to the north Esta today. mañana This morning, algo dentro de mi corazón something in my heart me dice que vaya al sur, tells me to go south, al lado opuesto. to the opposite side. Ahora tú te preguntarás: You might ask yourself, Mike, Mike, ¿qué había en el sur? what was in the south? ¿Qué había en el lado What opuesto was in the opposite side al que todos iban? that everybody would go to? En el lado opuesto In the opposite side, había una montaña, there was a mountain, una montaña tenebrosa, a great mountain, una montaña de miedo. a scary mountain.
Y había rumores de esta montaña. And there was rumors of this mountain. Había historias de esta montaña. There were stories of this mountain. Según uno de los historiadores más antiguos One of the most ancient de la historians historia judía, of the Jewish story, dice it says que la gente de Madián, that the people of Midian, el pueblo de Moisés, the people of Moses, sabían had known que nadie podía ir a esa montaña that no one could go to this mountain porque pasaban cosas extrañas. because weird things would happen. De repente, Suddenly, la montaña temblaba. the mountain would shake. En momentos, In moments, los rayos caían sobre esa montaña. lightning would fall over that mountain. Había historias There were stories de gente que había intentado subir, of people who had tried to go up the mountain pero nunca había regresado. but never came back. Así que imagina, So imagine esa mañana, that morning, Moisés yendo hacia la montaña. Moses going to the mountain. Me imagino a toda la I gente imagine all the people alrededor de Moisés, around Moses, sus amigos, his friends, su familia, his family, quizás su suegro, maybe his di- father-in-law, diciéndole, saying, no vayas hacia la montaña, don't go Moisés. to the mountain, Moses. ¿Acaso te olvidaste de lo que se dice de esa montaña? Have you forgotten what they say about that mountain? Moisés, te has equivocado de lugar. Moses, you've messed up in the place. Moisés, regresa al lugar donde todos van a llevar a sus Moses, ovejas. go back to the place everyone takes their sheep. Pero sabes una cosa, But you know one thing. Moisés sabía Moses knew que en esa montaña that in that mountain habitaba la presencia de was the Dios. presence of God. Moisés sabía Moses knew que en esa montaña but in that mountain, le iba a esperar lo sobrenatural. the supernatural was awaiting him. Moisés sabía Moses knew que en esa that montaña in that mountain, iba a tener una de las experiencias más gloriosas de toda su vida. he was going to have one of the most glorious experiences Así que of hoy his te life. digo en el nombre del So Señor, today I tell you in the name of the Lord, no vayas donde normalmente vas. don't go where you normally go to. Si quieres ver un cambio en tu vida, If you want to see a change in your life, si quieres que tu vida tome un cambio, if you want your life to shift, ve hacia la montaña de Dios. go to the mountain of God. Y sabes una cosa, And you know one thing, en todas las in escrituras, all the scriptures, la montaña the mountain, significa lugar de intimidad, it means a place of intimacy, significa lugar de presencia de Dios, a place where the presence of God, it significa lugar de gloria, means a place of glory, significa un lugar donde las vidas it cambian. means a place where lives are changed. Pregunto, ¿hay alguien que quiere que su vida I cambie? ask because there's somebody that wants their life to Necesitamos change. ir a la montaña. We need to go to the mountain. Necesitamos ir a la presencia We need to de go to the Dios. presence of God. Necesitamos ver la gloria de Dios. We need to see God's glory. Así que ahí está Moisés, So Moses is there. el que había sido príncipe, He had been a prince, ahora también había sido asesino, now also a murderer, un prófugo de la justicia, un prophet of the- perseguido por la justicia, persecuted for justice. y ahora era esposo, And now he was a husband. también era padre, He was also a father. era un yerno, He was a tenía un suegro, son-in-law. y también él era un trabajador. And he was also a worker. Digamos que tenía Let's responsabilidades, say he had responsibilities. tenía que cumplir su rol de vida, He had to fulfill his role in life. su papel de vida. His role in life. Pero esa mañana, But that morning, algo en su corazón something in his heart le decía, was telling him, no vayas al sur, don't go south, ve al norte. go north. Moisés tiene valor Moses had courage para hacer lo que debía de hacer. to do what he had to do. Así como un día tuvo valor Just how one day he had courage para renunciar a Egipto, to renounce Egypt, así tuvo valor he also had the courage para no ir a donde todos iban to not go where everybody y would go dirigirse a la montaña. and go towards the mountain. Me encanta esto, I love this porque cuando nos acercamos a Dios, because when we draw closer to God, sabemos que Dios tiene cosas poderosas para nosotros. we know that God has powerful things for Cuando us. venimos a Dios, When we come closer to God, tienes que saber you have to know que Dios quiere darte más de Él, that God wants to give you more of que Él Him, quiere darte más de su and He presencia, wants to give you more of His presence, que Él quiere que tu vida and cambie, He wants your life to que tus change, cadenas sean that rotas. your chains be broken. Dios quiere God wants que tú no seas igual a los demás. that you not be like everybody else. Dios quiere que su gloria esté en tu vida He wants His glory to be in your de life tal manera in such a way que tú te puedas diferenciar de todos los demás. that you may stand out from everybody else. Y ahí estaba Moisés, And there was Moses, siendo la oveja negra de Madián, being the black sheep of Midian, siendo la oveja negra de Egipto, the black sheep of Egypt, siempre yendo hacia el lugar incorrecto. always going to the incorrect place. Pero déjame decirte But let me tell you, que el lugar incorrecto para el mundo at the wrong place for the world es el lugar correcto para Dios. is the right place for God. Es la presencia de It's Dios. the presence of God. Es la gloria de Dios. It's the glory of Alguien God. quiere ver algo de Dios en Can esta someone hora. wants to see something Alguien from está God? dispuesto a tomar este riesgo. So I'm willing to take the risk. Así que Moisés va So Moses goes a este lugar, to this place, a Horeb,
to Oreb, la montaña sagrada. the mountain. En Madián le conocían In Midian, they knew it as como la montaña de Dios, the mountain of God, donde Dios habitaba, where God would donde abide, Dios estaba, where God was there, donde su gloria descendía. where His glory descended. Ahí estaba Dios. There God was. ¿Alguien está dispuesto a subir en esta hora? Is someone willing to go up? ¿Alguien quiere ver más de Dios? Someone want to see more of ¿Sabes God? una cosa? You know one thing? Yo crecí I grew up leyendo historias listening to stories de avivamientos. of revivals. Ustedes saben mi contexto. You know my context. Como hijo de misionero, I'm a missionary's durante kid 10 años en España, for 10 years in Spain, 2 años en Marruecos, 2 years in Marruecos. crecí I grew up oyendo de avivamientos, listening of revivals, de lo que Dios hacía en otras partes, of what God was doing in other places. en África, In Africa, en Asia, in Asia, en Argentina, in Argentina, en Colombia, in Colombia, en Brasil, in Brazil, inclusive en los Estados in Unidos. the United States. Crecí leyendo libros I grew up reading books acerca de avivamientos. about revivals. Y llegó un punto And there was a point donde yo cerré mis libros where I closed my books y empecé a and orar. I began to pray. Y le dije, Señor, And I said, God, yo no quiero leer acerca de I don't avivamientos. want to read about revivals. Yo no quiero leer, ya estoy cansado I'm tired of reading de leer como tú usabas a jóvenes como yo. reading how you used to use young people like me. Yo no quiero seguir viendo videos en I YouTube I don't just want to see videos on de YouTube grandes moveres del Espíritu of Santo. great moves of the Holy Yo Spirit. quiero que tú me uses. I want you to use me. Yo quiero ver tu I gloria. want to see your glory. Yo quiero ver tu poder. I want to see your power. Yo quiero ver a jóvenes como yo I want to see young people like me ser llenos del Espíritu being Santo, filled with the Holy que se Spirit levanten con el poder de Dios that will stand up with the power y of quieran God. predicar su I will palabra want to preach His word. y no tengan miedo I won't be afraid. y quieran subir al monte. I will go up to the Es mountain. necesario It's necessary que clamemos al Señor that we call to God y pidamos, and ask. quiero ver más de ti, I want to see more quiero of ver you. más de ti. I want to see more Estoy of you. cansado de lo mismo, I'm tired of the same estoy thing. harto de lo mismo, I'm tired of the same quiero ver thing. un cambio. I want to see a change. Pero para ver cambios But to see a change, tenemos que cambiar nuestro modo de nuestro estilo de we vida. have to change our lifestyle. Así que Moisés lo hace So Moses does it. de camino al monte. And on his way to the Yo mountain, me imagino a Moisés I imagine Moses temeroso, scared, con miedo, with fear, escuchando los ruidos extraños listening to the weird noises que había alrededor de él. that was around him. Y de pronto, And suddenly, en la cima del monte, on the mountain, Moisés vio algo que jamás había visto. Moses saw something he had never seen. Algo que cambia su visión por completo. Something that changes his vision completely. Arriba del monte, On top of the mountain, dice el versículo 2, verse 2 says, y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Algo muy impresionante ocurre en este something momento. impressive happens here. Él ve He sees una zarza. a bush. Quiero que digas conmigo, I want you to say with me, zarza bush. o arbusto o esto. Quiero que dilo conmigo, Say it with zarza. me. Y mira esto, Say that this is este árbol this tree es el más feo que tú te puedas was imaginar. the most ugly that you could ever imagine. Nadie quisiera tomarse una historia en ese arbusto. Nobody wanted to take a story in that bush. Nadie quisiera subir esta planta al Instagram. Nobody wanted to put this plant on Instagram. Era horrible. It was ugly. Una planta fea, An ugly plant. seca, Dry, sin hojas without leaves. y que no daba fruto. I didn't give fruit. Esta era la zarza. This was the bush. Así que digamos que Moisés So let's say that Moses no tenía motivos didn't have motives por el cual detenerse en ese lugar. to stop himself in that moment. Pero that llegó un place. momento, But there was a moment. atento a esto, Listen to this. llegó un momento There was a moment donde esa zarza where that bush empezó a actuar de manera extraña. began to act in a weird way. Y entonces de pronto iba Moisés subiendo al monte And suddenly Moses comes up to the mountain y volteó por un and he instante. turns for a moment. Y primero And first, no le causó mayor atractivo. he didn't see anything attractive about it. Pero después But later, Moisés observó Moses observes que la zarza that the bush ardía, was burning. se quemaba, It was on fire. pero algo raro pasaba, But something weird happening, que no se consumía. that it wasn't being consumed. ¿Alguien aquí ha escuchado a un árbol quemarse? Has someone seen a Sí. tree ¿Han escuchado on una fire? fogata? ¿Has escuchado Or a bonfire? un tronco quemarse? Or a trunk being burned? Hace ruido, ¿verdad? It makes noise, right? Empieza a crujir.
makes noise. Y luego se hace negro. And then it turns black. Y después al final se hace carbón. And then it becomes carbon. Y al final se hace cenizas. And then it becomes ashes. Se hace polvo. It becomes dust. Esto es lo que pasa. This is what happens. Así que estaba ahí Moisés So Moses was there en el lugar equivocado, in the wrong place, en el lugar donde no debería de in the estar, place where he shouldn't en la be montaña at, del miedo, in the mountain of fear, donde nadie quería escalar, where no one wanted to go up, donde todos los pastores where all the shepherds se habían perdido. would get lost. Ahí estaba él, Moses was there. sabiendo He knew que en ese lugar that in that place estaba la presencia de was the Dios, presence of God, estaba la gloria de was the Dios. glory of God. Él esperaba algo sobrenatural. He was expecting something supernatural. No sabía qué iba a pasar, He didn't know what was going to happen, pero sabía que Dios estaba but he ahí. knew that God was there. ¿Alguien cree esto? Someone believe that? No sabemos lo que va a pasar. We don't know what's going to happen. No sabemos cuál es el futuro We del don't know what the mundo. future holds. No sabemos si después de esta We don't pandemia know that after this pandemic, va a venir otra, will another one come? un virus peor. A worse virus? No sabemos lo que va a pasar en el futuro, We don't know what will happen in the future. pero sabemos que la gloria de Dios estará con But nosotros. we know that the glory of God will ¿Alguien be with dice us. amén a esto? Can someone say amen Sabemos to que la this? gloria de Dios está con We know the nosotros. glory of God is with Así que de us. repente Moisés So Moses voltea a ver la zarza. turns to the bush. Algo extraño pasaba con Something ese weird árbol. was happening with that tree. Pasaban 10 minutos, 10 minutes, 20. passed, 20, 30 minutos 30 minutes, y la zarza and the bush no se consumía. would not be consumed. No se consumía. It wasn't consumed. Me encanta esto, I love this porque en esta historia because in this story, la zarza representa la iglesia de Cristo. the bush represents the church of Christ. Digámoslo así, Let's say it like this. la zarza representa The bush represents refresh. refresh. Y sabes una cosa, And you know one thing? la zarza The bush, es un árbol que se puede quebrar, it's a plant that could break. es un árbol que se puede romper, A tree that can break. es un árbol que el viento A tree that the wind lo puede doblar, can bend it. pero había algo en la zarza, But there was something in the bush. hay algo en refresh, There's something in refresh. había algo en la zarza. There's something in the bush. Dice la historia The story says que en medio de la that zarza in the middle of the bush estaba el ángel de Jehová, was the angel of God. y el ángel de Jehová And the angel of God hacía would do, que la zarza se quemara, would make that the bush would burn, pero que no se but consumiera. not consumed. Esto es algo glorioso This para is ti. something glorious for Esto you. tiene que llenarte de gozo, This has to fill you with joy, de alegría. of joy. Esto tiene que hacer que tu corazón crezca, This has to make your heart grow. porque tú y yo somos la zarza Because you and I are the bush. y nos podemos quebrar And we could break. y el viento nos puede doblar, And the wind can bend us. pero en medio de nosotros, But in the middle of us, en medio de refresh, in the middle of refresh, está el Señor, is the Lord, está el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Por Él no nos doblamos, With Him we don't do it. por Él no nos rompemos, For Him we don't break. por Él permanecemos, Because of Him we remain. por Él estamos de pie, Because of Him we are standing. por el ángel de Jehová. Because of the angel of the Lord. Y en esta historia, And in this story, el ángel de Jehová the angel of the Lord es Cristo. is Christ. Quiero decirte y tomar solo un minuto I para wanna tell you explicar this. esto. A minute to explain this. Cristo Christ no existe doesn't exist desde el momento en el que Él nace. from the moment that He was born. Por si no lo sabes, te lo explico. If you didn't know, let me explain. Lo repito. I repeat. Cristo Christ no existe did not exist desde el momento en que nace. since the moment He was born. Así que si siempre has tenido la idea So if you've always had the idea de que Cristo existe that Christ existed desde el momento en el que la Virgen María lo carga from the moment that the Virgin Mary y carried Him, todos en Navidad celebramos and a everybody Cristo in Christmas y siempre celebrates, has creído and you've always believed que Cristo existe desde ese momento, that Christ exists from that moment. perdóname Forgive me por quebrar tu corazón. for breaking your heart. Cristo existe Christ existed desde los siglos de los siglos. from generations, from centuries and centuries. Cristo siempre ha existido. He's always existed. Padre, Father, Hijo Son, y Espíritu Santo Holy Spirit, siempre han existido. they've always existed. Siempre han They've existido. always existed. Y esto tiene que llenar tu corazón de gozo, And that has to fill your heart with joy. de saber To know que nuestro Salvador that our Savior es preexistente. was Él pre-existent. existe desde la eternidad He existed from eternity hasta la eternidad. to eternity. ¿Cuántos dan gloria a Dios How por do you give esto? glory to God for Él no that? está sujeto al tiempo. He's not subject to time. Él no está sujeto al espacio. He's not subject to space. Hoy que está tan de moda este tema This theme is in con las trend series de Marvel with the Marvel series y el tiempo. and the time. ¿Y quién tiene el control del And who tiempo? has the control of Y si time? el tiempo se puede And cruzar, if time can
cross. Y si el tiempo se puede alterar, And if time can quiero expand, decirte I esto. want to tell you this. Cristo Christ controla el tiempo. controls time. Él mismo es el tiempo. He is time. Él es el alfa y el omega. He is the alpha and Él the es el omega. principio y el He is the fin. beginning and Él es el end. que era, He is the one who el was, que es, who is, y Él es el que ha de venir. and the one that is to come. Así que tengo una buena noticia para ti. So I have good news for El you. que estaba en medio de la The zarza one that was in the bush era Cristo. was Christ. Era Cristo. Was Christ. El que está en medio del refresh The one that's in the middle of the es fresh Cristo. is Christ. Es Cristo. It's Christ. Aplaude Give him a y praise. dile gracias, Clap. Cristo, Say thank you, porque Christ. estás en medio mío. Because you're in the middle of us. Él está aquí. He is here. Él está conmigo. He is with us. Mira, Look, yo me imagino a Moisés I imagine Moses ver esta imagen see this image de la zarza of the bush. y ver el ángel de Jehová. See the angel of Era God. Cristo It personificado. was Christ Sabes, personified. yo me lo imagino a Moisés I imagine Moses temblando de miedo. shaking with fear. Quizás Moisés arrodillado en el suelo Moses on his knees on the floor por la gloria de Dios. for the glory of God. Quizás ni siquiera podía voltear a ver a la zarza He couldn't even look at the bush porque la gloria era tan intensa, because the glory was so intense. era tan It poderosa was so powerful que lo hacía estar de rodillas. that made him to be on his knees. Me imagino a Moisés estando ahí I imagine Moses being there, glorificando al Señor. glorifying God. Y sabes, también me imagino a And you know what? Moisés I also imagine Moses pensando, thinking, nadie me va a creer. no one's going to believe me. Cuando regrese a Madián, When I return to Midian, nadie me va a creer. no one's going to believe me. Lo que estoy viendo, What I'm seeing, estoy en la presencia del Dios I'm Todopoderoso. in the presence of the God Almighty. Y sabes una cosa, And you know one thing, hasta ese punto, up to that point, Moisés tenía una historia increíble. Moses had an incredible story. La mejor de las historias que él podía haber contado. The best of the stories he could have told. Hasta ese punto, Up to that point, Moisés tenía la mejor versión de esta historia. Moses had the best version of this story. Así que en este punto, So in this point, Moisés pudo haber tomado dos decisiones. Moses could have taken two decisions. Decisión número uno, Number one, ya vi la zarza I saw the bush, y sé que en medio de la zarza and I know that in the bush, hay un ángel. there's an angel. Voy a regresar a I'm Madián. going to go back to Midian. Voy a descender del monte I'm going to come down from the y mountain, voy a contar a todos and I'm going to tell everyone lo que vi en el monte. what I saw in the mountain. ¿Sabes una cosa? You know one thing, Muy seguramente surely, cuando Moisés regresara a su pueblo, when Moses would go back to a Midian, su ciudad, to his city, toda la gente le iba a aplaudir. all the people were going to clap. ¡Wow! Increíble. Wow, incredible. Moisés regresó del monte Moses came back from the y mountain, Moisés iba a contar. and Moses was going to say, Vi un gran milagro. I saw a great miracle. Vi una gran señal de Dios. I saw a great sign from God. Vi un árbol I saw a tree que se quemaba, that burned, pero no se but consumía. it wasn't consumed. Y algo había en medio de ese árbol. And something was in that tree. Él pudo haber vuelto con esta idea, You could have come back with this con idea, esta historia. with this story. Pero hay algo increíble. But there's something Hay algo incredible. poderoso. There's something powerful. Mira lo que dice el versículo número 3. Look at verse 3 says, Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Y por qué razón? ¿Por qué causa? ¿Por qué motivo la zarza no se quema? Algo increíble ocurre con Moisés. something incredible happens with Moses. ¿Sabes qué dice Moisés? And Moses says, Veo la zarza, I see the bush. veo que es un milagro, I see it's a miracle. veo que se está quemando I see it's burning. y veo que no se consume, And I see it's not consumed. pero no me conformo. But I'm not conformed. Quiero más, I want more. quiero saber más de esto. I want to know more about this. Y entonces Moisés dice: And so Moses says, voy a ir, I'm going to go. voy a caminar I'm going más, to walk more. voy a acercarme más. I'm going to walk more. Yo quiero saber I want to know lo que hay detrás de la zarza. what's behind the bush. Quiero saber el motivo I want to know the motive que hace que la zarza no se queme. that makes this tree not burn. No me conformo I'm not conformed con haber visto este gran with milagro. having seen this miracle. Quiero más de Dios. I want more of God. Quiero saber lo que hay ahí. I want to know what's there. Que el Señor levante de refresh That the Lord lift up from refresh una generación de a jóvenes generation of young que people quieren ver más de Dios, that want to see more of God, más gloria de Dios, more glory of más God, poder de Dios, more power of God, más milagros, more miracles, más señales, more signs, más poder de Dios. more power of God.
He orado I've prayed que el Señor levante that God lift de up esta iglesia from this church 5 jóvenes 5 young people que no le teman al pecado that will not be afraid of sin ni al infierno, or hell, que amen la santidad, that will love holiness, que quieran desgastar sus vidas that want to give their lives para la gloria de for the Dios. glory of God. Si hubiera 5 If there was 5 aquí in here que estén dispuestos that are willing a decir, to say, yo no me quedo con lo maravilloso, I'm not just going to live with the marvelous. yo quiero ir más allá I want to go more de lo evidente, of what's evident. quiero ir más allá I want to go more de lo que mis ojos ven, than what my eyes can see. quiero ir más I allá want to go more de lo que todos hacen, beyond everything what everyone does. quiero sacrificarme más, I want to sacrifice myself quiero subir more. más, I want to go more. quiero experimentar más, I want to experience more. no me conformo I'm not conformed con lo que hasta el momento he visto, with what I've seen at the moment. y estoy seguro And I'm sure que has visto cosas poderosas that you've de Dios, seen powerful things of God. pero también sé, But I also know, y te digo esto de parte de Dios, and I tell you this is a part of God, que los mejores tiempos that the best times para tu vida, for your life, para refresh, for refresh, aún están por venir. are still to come. Los mejores tiempos The best times aún están por are still venir. to come. Si alguien lo cree, diga lo creo, If you diga believe, amén, say, I diga believe it, gloria say a Dios. Moisés dice, Moses says, quiero ver más allá. I want to see beyond. Dice, ¿qué hay detrás? ¿Por qué razón? It Dice el versículo 4, ¿por qué causa la zarza no se quema? says, what causes for this bush not to burn? Moisés ya tenía una genial historia. He already had a great story. Pudo haber regresado a Madián He could have returned to Midian, contando esto. telling about this. La gente en Madián le iba a aplaudir. The people clapping. Le iba a decir, wow, Moisés, increíble. They're going to say, wow, incredible Moses. Qué gran hombre de Dios eres. What a great man of God. Pero Moisés dijo, But Moses said, no me detengo aquí. I'm not stopping here. ¿Por qué causa? For what cause? ¿Por qué razón? For what reason La zarza arde does this bush burn y no se consume. and is not consumed? Quiero más. I want more. ¿Alguien aquí quiere más? Does someone here want more? ¿Alguien aquí quiere más? Does someone here want more? ¿Alguien está desesperado por Is ver más someone de Dios? desperate to see more of God? ¿Alguien está ya cansado de ver videos Is someone just tired of seeing videos de lo que Dios hace en otros lugares? of what God's doing in other places? ¿Alguien cree que Dios puede hacer algo en esta iglesia? Does someone believe that God can do something in ¿Alguien this cree church? que el Espíritu de Dios puede levantar grandes avivamientos aún en medio de una pandemia? Someone believe God can lift up revivals even in a pandemic? Yo lo creo. I believe it. Si alguien lo cree conmigo, If you believe it, diga un fuerte amén. can you say amen? Yo lo creo, yo lo I believe creo, it. yo lo creo. Finalizo con esto. I finish with this. El Señor está esperando The Lord is waiting que tú vayas más allá. that you go beyond. Es más, I say this. Él te está viendo. He's seeing you. Él te está viendo. He's seeing you A ver si te atreves. to see if you're Si tienes el willing, coraje, if you have the courage, el valor, the bravery, si tienes la entrega if you have de ir más allá, if you have the disposition to go beyond, de subir un poco más, to go a little bit up higher, de ver más allá de lo evidente. to see beyond the El evidence. Señor está esperando. The Lord is waiting. Después de que Moisés dice After Moses says que quiere ver más allá, but he wants to see beyond. entonces dice el versículo 4, Verse 4 says, cuando el Señor vio, when the Lord saw, mira esto, chico, look at this. Dios estaba detrás de la zarza, The Lord was behind the bush, viendo lo que Moisés iba a hacer, seeing what Moses was going to do, viendo las decisiones que Moisés iba a tomar. seeing the decisions Moses was going to make. Dios no obliga a Moisés God didn't obligate Moses a acercarse a la zarza. to get closer to the bush. Dios solamente pone la zarza God only puts the bush y llama la atención de and he Moisés. draws the attention of Moses. Pero Dios no le habla en ese But momento. God doesn't speak to him in that moment. Dios está esperando God is waiting que Moisés tome el primer paso, that Moses take the first que step, Moisés tome la iniciativa. that Moses take the initiative. Así que Moisés la toma So Moses takes it desde el momento en que sube al monte. from the moment that he goes up to the mountain. Moisés toma la iniciativa Moses takes the initiative desde el momento en que ve la zarza from the moment that he sees the bush y quiere ver lo que hay detrás. and he wants to see what's behind. Es la iniciativa de Dios. It's the initiative of God. ¿Qué estás esperando?
esperando? What are you waiting? ¿Qué estás esperando What are you waiting for? para tomar la iniciativa? To take the initiative. ¿Qué estás esperando What are you waiting? para dar un paso más? To give another step. ¿Qué estás esperando What are you waiting for? para salir de esa relación tóxica? To leave that toxic ¿Qué relationship. estás esperando What are you waiting para for? dejar la pornografía? To leave pornography. ¿Qué estás esperando What are you waiting for? para dejar el vicio? To leave the addiction. ¿Qué estás esperando What are you waiting for? para tomar la iniciativa To take the initiative. de ver más la gloria de To Dios? see the glory of God. De ver más la gloria de To Dios. see more of the glory of God. Dios está observando. God is observing. Dios está observando tus God is decisiones. observing your decisions. Dios ya puso la zarza. God already put the bush. La zarza es la iglesia. The bush is the church. La zarza es refresh. The bush is refreshed. Y la presencia de Dios And the presence of God está aquí. is here. Toma la iniciativa. Take the initiative. Ve por más. Go for more. Ve por más. Go for more. Ve por más. Go for more. Entonces, So, hasta que Moisés until Moses dice quiero más. says, I want more. Mira lo que dice el versículo 4. Look what verse 4 says. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar. Me encanta esto porque I love this because la escritura dice que el Señor the scripture says that the Lord, es galardonador He's o recompensa he gives reward a aquellos to those que le buscan. that seek Him. Hay una recompensa. There's a reward. Chicos, escuchen Guys, esto. listen to this. Hay una recompensa There's a reward por buscar al Señor. to seek God. Hay una recompensa There's a reward por anhelar más de su gloria. for desiring more of His glory. Hay una recompensa There's a reward por querer ir más allá. for wanting to go more Si beyond. todos los demás no quieren, If everybody else doesn't want to, si todos los demás quieren seguir viviendo vidas así desastrosas, if everybody wants to keep living lives, tú toma la iniciativa you take the initiative y di al Señor, quiero más de ti. and say, God, I want more of El you. Señor ve las decisiones. The Lord sees the decision. Vio la decisión de Moisés. He saw the decision of Moses. Y en el momento en el que Moisés quiere más, And in that moment that Moses wants more, el Señor lo está viendo. the Lord is seeing Y him. entonces And then, es el momento in that moment, en el que el Señor le habla. is where God speaks to him. ¿Cuántos de los que están aquí quieren oír la voz How de many of Dios? you want to hear the voice of ¿Cuántos de God? los que están aquí quieren oír la voz de How Dios? many want to hear the voice of Tienes que God? oír la voz de Dios. Necesitas oír la voz de You Dios need to hear the voice of para God guiar tus to decisiones, guide your decisions, para saber qué hacer, to know what to do, con quién casarte, to who to marry, qué estudiar, what to study, qué carrera seguir. what career to go to. Necesitas la dirección de Dios. You need the direction of God. Cuando buscamos a Dios, When we seek God, cuando queremos ir más allá we want to go beyond de donde todos van, that where everyone's gone. entonces Dios nos habla. And so God calls us. Y entonces Dios le habla a Moisés So God calls to Moses. y le dice, Moisés, Moisés, And He says, Moses, Moses, amo esto, I love this. me encanta esto, I love this. porque Dios, Because God, escucha esto, listen to y con this. esto termino, escucha finish esto, with this. y con esto termino. I finish Dios with this. God conoce a Moisés knows Moses por su nombre. for his name. El archivo de Moisés The archive of Moses estaba en la base de datos de Dios. was in the database of God. Dios sabía quién era Moisés, God knew who Moses was. sabía sus dolores, He knew his hurts. Dios conocía sus traumas, He knew his traumas. Dios conocía sus momentos de debilidad, He knew his moments of weakness. Dios conocía a Moisés. God knew Moses. Y como le conocía, And because he knew Moses, y como Moisés se atreve and how Moses a ir dares más por Dios, to go more for God, entonces Dios so Moses le habla, calls to him, pero no le dice, hey tú, but not just, hey you, como un desconocido. like someone he didn't No know. le dice, oye muchacho, He didn't say, hey guy, oye chico, hey you, ven aquí. come here. No, 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 no. No. Dios le conoce. God says, Esto es hermoso, this is a beautiful, porque Dios te conoce. because God knows you. Dios sabe quién eres. God knows who you are. Dios te ha visto llorar. God's seen you Dios te ha cry. visto sufrir. God's seen you Dios te ha suffer. visto angustiado. God's seen you Dios te ha anguished. visto sediento. God's seen you Dios te ha hungry. visto temblar de miedo. God's seen you Y afraid. como Dios te conoce, And because God knows si tú you, te acercas a Dios, if you draw closer to Él te him, va a hablar. He's going to speak. Y Él te va a decir, ven, And He's going to say, come, que tengo grandes cosas para that I darte. have great things to give you. Quiero que mi gloria esté sobre ti. I want my glory to Quiero be que mi upon you. presencia esté sobre ti. I want my presence to be upon you. Ven a Dios. Come to God. Sube al monte. Go to the mountain. Cuando Dios ve que Moisés se acerca, When Moses sees that Moses Dice, comes near, vaya, he says, hey,
hasta que te atreviste a venir. until you dared to come. Hacía mucho tiempo There's so much time que te estaba esperando. that I was waiting for you. Moisés, Moses, hijo, son, bienvenido a mi presencia. welcome to my presence. Entonces Moisés está a punto de entrar en la presencia de Dios. So Moses is about to go into the Pero el presence of Señor God. le dice And God says, Moisés, hey Moses, detente. stop. No creas que esto es gratis Don't believe this is free. para que tú puedas entrar So you can go en mi presencia. into my presence. Moisés, Moses, hay un costo. there's a cost. Hay un costo. There's a cost. Quítate los zapatos, Moisés. Take off your shoes. Quítate la suciedad. Take off the dirtiness. Quítate lo que te oscurece, Take off what keeps you in darkness. lo negro, The black. lo que huele mal, What smells bad. porque mi presencia Because my es presence santa. is holy. Soy un Dios santo. I'm a holy God. Antes de entrar en mi presencia, Moisés, Before coming into my presence, te Moses, quiero I purificar. want to purify you. Antes de entrar en mi presencia, Before coming into my te presence, quiero I want to purificar. purify you. Te quiero I want limpiar. to clean you. Te quiero I cambiar. want to change you. Te quiero I renovar. want to renew you. Si tus ropas están sucias, If your clothes are las dirty, quiero I want limpiar. to clean them. Y quiero decirte algo de parte de Dios, I want to joven. tell you part of God, young person. No hay pecado más oscuro There's no sin that's too dark que hayas cometido, that you've done, que en la presencia de Dios that the presence of God no se pueda limpiar. cannot clean. Ven como vienes Come as you are. y ven a la presencia de Come Dios. to the presence of God. Él rompe tus cadenas He will break your chains para darte su gloria, to give you His glory, para darte su poder. to give you His power. ¿Qué te costará subir al monte? What will it cost you to go up to the mountain? Salmos capítulo 24 dice: Psalm 24 ¿quién says, subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, en que el que no ha entregado su alma a cosas vanas. El Espíritu de Dios está en este lugar. the Spirit of God is in this place. Así que hagamos un recuento. So let's make a recap. Moisés el príncipe, Moses the prince. Moisés el que comía como un rey, Moses the ate like a king. de repente Suddenly sale a su casa, goes to his house, a las calles, to the streets, y se convierte en un asesino. and he becomes a murderer. Pero Hebreos dice But Hebrews says que él rompe sus contratos that he breaks his commitment con Egipto. to Egypt. Él pudo haber maquillado la escena. He could have made a scenery. Él pudo haberle dicho a su abuelo el He faraón: could have told his grandpa, arregla esta situación. fix the situation. Pero él sabía But he knew que él era un hijo de Dios, that he was a child que of su God. Dios no era el mismo Dios que los egipcios. That his God wasn't the same God as Así the que sale Egyptians. huyendo So he flees durante 40 años for 40 years al desierto. to a desert. Se convierte en esposo, He becomes a husband. se convierte en He padre, becomes a father. y ahora con un sueño, And now with a dream. el sueño de ser pastor de ovejas. Dream to be a shepherd. Pero una mañana But one morning, el Espíritu de the Dios Spirit of God enciende en él burns in him el deseo a desire de ir al norte, to go north, no al sur, not south, a la montaña to the misteriosa mysterious mountain donde se contaban where the historias stories were told que Dios estaba ahí. that God was there. Así que Moisés decide: So Moses decides, voy a ir a la montaña, I'm going to go to the mountain. no voy a ir a donde todos van, I'm not going to go where everyone voy a ir goes. al lado contrario. I'm going to go to the opposite Moisés side. sube a la montaña. Moses goes up to the mountain. Estando en la montaña, Being in the mountain, Moisés ve un milagro, he sees a miracle. ve una zarza, He sees a bush. y en medio de la zarza And in the bush, ve un ángel. he sees an angel. Pero Moisés no se baja del monte. But Moses doesn't come down the mountain. Moisés no se va con esta He historia. doesn't go with the story. Él quiere más. He wants more. Y él dice: quiero saber And he said, I want to know el motivo the motive por el cual la zarza for why no se quema. the bush doesn't burn. Moisés da un paso. He gives a Y step. cuando Moisés da un paso, And when he gives a step, el glorioso Rey de the Reyes glorious King of Kings le habla calls to y him. le dice: And he says, bienvenido, hijo, welcome, a son, mi to presencia. my presence. Tengo planes, I have plans. tengo proyectos, I have projects. tengo propósitos I para have tu purposes for your vida. life.